Bueno, lo que están viendo acá en esta pantalla es un resumen de lo que les hablé al principio. Conceptos claves, así nomás para que me entiendan lo que viene ahora. Lo que es tiempo geológico, la cantidad de tiempo que necesitamos para hablar de procesos que se dan en la Tierra. Fósil, que tenía algunas definiciones así nomás que dimos, que eran cualquier registro de vida pasado en la Tierra, siempre y cuando no hablemos de algo muy reciente, o algo más, o una definición más recursiva, que es algo que sufrió fosilización. Y que la fosilización son procesos físico-químicos en material de origen biológico o cosas que fueron afectadas por animales a lo largo de mucho tiempo. Y acá decimos ¿cuánto tiempo? Tiempo geológico. Y también hablamos de que una buena aproximación, no tenemos algo de decir cuánto es tiempo geológico, pero una buena aproximación de decir el mínimo de tiempo geológico serían más o menos 10.000 años. Que es 10.000 años atrás, nos vamos al inicio del primer piso geológico en el que estamos, que es el Holoceno, la primera época geológica. 11.000 años en realidad. Pero esto no está marcado con fuego, sino que es algo para que nosotros tengamos en cuenta. ¿Y qué otro concepto claves había? Bueno, paleontología, que eran los que estudiaban los fósiles principalmente. Y evolución, que bueno, son cambios graduales en los seres vivos. Más o menos con eso estábamos los conceptos clave. ¿Faltaba alguno? Creo que no. Pablo, te puedo hacer una pregunta, no sé si me Sí, escuchás. es el momento. ¿Cómo te va? El proceso de fosilización que estabas hablando recién, estos 10.000 años que estabas nombrando, ¿es el periodo que se necesita para que un fósil...? No, les comentaba que hay discusiones. Esto yo lo hablé con paleontólogos en discusiones casuales de este animal, por ejemplo, que es un gliptodonte, es un animal que convivió con seres humanos, con los nativos de las pampas de Argentina, por ejemplo, un antepasado o pariente cercano de las mulitas. Este animal que vivió hace unos decenas de miles de años y se extinguió relativamente hace poco en tiempo geológico, un paleontólogo me decía, no, esto no es un fósil, porque no sufrió todavía los cambios suficientes para que yo lo considere fósil. Esto simplemente es un resto óseo, así me lo decía. Y bueno, yo disentía de mi visión de geólogo, de que para mí era un fósil, aunque no tenía todavía los cambios. Para poner un ejemplo más cercano, vayamos a las... tengo miedo de buscar esto y que sea cualquier cosa. Tiene que ver, Pablo, disculpa, con el tema de la petrificación y todo eso, o sea que como lo que vos explicabas recién, que hubo un cambio molecular en lo que pasó con ese hueso, que ya no era, el componente ya no era de hueso, era otra cosa, o sea, le faltó eso, digamos, a la mulita. En el caso de los gliptodontes, todavía no se dieron perdón, dije la mulita. Sí, no importa, una mulita grande. Todavía no se dieron los cambios suficientes para considerar eso fósil, es decir, que hasta sería más parecido ese animal, a los restos de un asado, ¿se entiende? Que lo que es a un fósil de dinosaurio. Correcto, tiene que cumplir alguna función especial o tiene que tener alguna determinación, ese resto que se considere, tiene algún proceso químico aparte, y eso ¿no? es lo que digo, que es, no quiero usar la palabra subjetivo, porque no es subjetivo, sino que puede cambiar un poco dependiendo de la definición que se use. Un caso muy cercano, que a mí me parece fundamental, porque lo vio casi todo el mundo, son las conchillas de la playa. Algunas de estas conchillas, no las que están más enteritas como estas, ¿no? Algunas que están completamente degradadas, y dependiendo del lugar que estemos puede haber pasado más o menos, pasaron miles y miles de años. Y algunas sí sufrieron, y acá voy con que la cantidad de tiempo puede ser muy... Vamos a ver esto.
quiero ver uno que se vea un poco más grande. ¿Por qué les digo que la discusión no es tan sencilla? Bueno, la resolución no es la mejor de esto, pero ¿se dan una idea de qué es esto? Seguro lo vieron. Es un apelmazamiento de Sí. costras de moluscos. Sí. Es una Fosilizado. roca, claro, es una roca que nosotros llamamos coquina, pero básicamente es eso. Son un montón de fragmentos de esqueletos, de exoesqueletos de animalitos, como las conchillas, que formaron una roca, o sea, pasaron por cierto proceso, por este proceso, que en este caso está ilustrado con un pez, pero pasaron con el mismo proceso. Descomposición de partes blandas, enterramiento y diagénesis. La diagénesis es lo que lo convirtió justamente en la roca. Y con esto yo podría rebatirle un buen rato a un paleontólogo. Bueno, pero esto es un fósil, y vamos a hacer como para ejercicio del ejemplo que tiene 10.000 años. Entonces, esto es un fósil que se formó en 10.000 años, pero el gliptodonte no. ¿Por qué? Bueno, entonces hay varios enfoques en los que uno lo puede encarar. Lo correcto sería encararlo desde el punto de vista del proceso físico-químico. Pero al mismo tiempo es tramposo, porque hay algunas cosas que no sufrieron esos procesos físico-químicos y que son fósiles, porque nos van a estar hablando de la vida en el pasado. O sea, oigan, este animal yo no lo encuentro en una granja, en un zoológico, está extinto. Vos vas a la definición de fósil. Claro, entonces hay que tener un poco de cuidado con la definición. Por eso la definición que vamos a usar acá es cualquier resto de vida en el pasado, siempre y cuando haya pasado tiempo geológico. ¿Es una definición vaga? Sí. Pero me parece, creo que la mejor para este curso. Igual me encantan las preguntas que me dan. Profe, igual que los lagartos, ¿no? Que los lagartos dice que son como una descendencia de los dinosaurios. Y poner si ¿no? Con evolución me voy a meter ahora en un ratito, así que... bueno, igual yo lo quería relacionar No, para no spoilear. Ok. No, Quiero saber si quedó claro de cómo podemos tener cierto registro de los... Sí, ellos lo relacionan más con los años, no tanto con el proceso por el que se caracteriza, digamos. Sí, como que hay ellos, otro concepto... es una determinada cantidad de años. Hay otro concepto, perdón que interrumpa, que a mí me parece clave, creo que lo nombró, está en el video de Ernesto, que es el tema, voy a prender la luz, el tema del registro geológico. El registro geológico tiene que ver con lo que nosotros podemos encontrar, y esto lo voy a poner de una manera muy coloquial, lo que se puede encontrar no, a ver, ¿cómo lo puedo poner? Cualquier material que nos pueda indicar cambios y procesos a lo largo del tiempo geológico. Esta es una definición que no es oficial, se las estoy dando ahora. Es cualquier material que nosotros podamos encontrar en la naturaleza igual le voy a poner, o sea, nada que esté retrabajado, que hallemos en estado natural que nos puede indicar cambios y procesos a lo largo del tiempo geológico. Y esto es una definición vaga también, pero nos va a servir. Entonces, ¿qué cosas pueden entrar en el registro geológico? Fósiles, pero también las rocas. Y principalmente, como toda esta materia va a hablar casi de las rocas. Y también vamos a tener algo más, que son, y esto lo voy a poner así, después va a quedar un poco más claro de qué significa, estructuras en las rocas. Cosas que se ven en las rocas. Principalmente esas dos cosas, fósiles y rocas.
que nosotros encontremos en la naturaleza nos va a dar una idea de cómo fue cambiando el tiempo geológico. Y ya con esto tenemos conceptos claves para empezar lo que es la historia de la Tierra. Acá se pone muy interesante. Pablo, una pregunta. Sí. Cuando vemos, por ejemplo, el Cerro de los 7 colores o demás, o sea, ¿todas esas capas de colores significan edades diferentes? ¿O no necesariamente? No necesariamente. O sea, sí. Perdón. Sí va a significar distintos cambios en el registro geológico. No va a ser igual a edades en el concepto que aparece acá. ¿No? Cuando vos ves distintas capas no significa que pasás de un lado a otro. claro, pueden estar todos en la misma. Exacto. O sea, exacto. en el Pueden mismo reflejar tiempo. cambios de muy poco tiempo y en algunos casos sí, pueden reflejar cambios grandes. Eso lo vamos a ver en una unidad que se llama estratigrafía. También Bueno, puede- acá se ve, mira, lo que vos me nombrabas de las capas. Acá tenemos un bicho que cae en el sedimento, un pez, que es tapado por sedimento y forma otra capa. Y luego hay varias capas más. Esto es lo que vos podrías ver en un cerro, que se llaman estratos. Y no me quiero ir por las ramas todavía, pues es toda una unidad de eso. Así que, sí, lo que les comentaba, lo que vos ves en ese cerro, que vos ves diferentes capas, estás viendo el registro geológico. O sea que lo voy a poner así con un igual. O sea, no podemos ver el tiempo geológico, pero sí podemos ver el registro geológico. Con el registro geológico nosotros vamos a estudiar el tiempo geológico. Capaz que es un poco un trabalengua, pero no importa. Lo importante es Pablo, sí. nada, te iba a hacer una acotación que quería hacer antes, que sobre tu discusión con el paleontólogo sobre por qué consideraron no un fósil al gliptodonte y a la coquiña, ¿no? Se podría decir que esa distinción se pone a veces cuando las moléculas del fósil dejaron de ser orgánicas y pasaron a ser totalmente mineralizadas, o es como muy arbitrario y depende del paleontólogo. Para mí depende del paleontólogo, del especialista, que lo tenga como definición. Es muy bueno lo que vos decís, es claro, lo que me decía el paleontólogo era eso. Pero este bicho no sufrió cambios como para que yo diga, che, esto es un fósil. Sin embargo, si lo estudiamos desde el punto de vista de la evolución, por ejemplo, donde vamos a ver los cambios graduales, representa un fósil. O sea, es un animal que se extinguió, que quedó en el registro geológico, porque está en capas de tierra, no muchas, pero está en capas de tierra, de sedimento, y simplemente es un fósil que muy reciente, que no sufrió todavía los cambios que pudo haber sufrido, por ejemplo, un fósil de dinosaurio que tiene millones de años, no miles de. Perdón Así que que bueno. interrumpa, pero también tenemos el caso del celacanto, que dicen que es un fósil viviente, entonces ahí también se Eso es otra derrumba todo lo cosa. que venimos diciendo. Eso es otra cosa, no es un fósil. Es un. Sí, se le dice fósil viviente, pero no es un fósil. Término vulgar. Sí, es algo más coloquial. Es un animal, tampoco no les quiero spoilear, Que se se creía parece extinto. mucho a un animal que vivió hace mucho tiempo. Porque Ok. no se extinguió, ¿no? Digamos, hay un montón de fósiles vivientes. Pero son muy parecidos, los encontramos vivos, entonces decís, che, esto lo encuentro si yo pongo Coelacanto fósil. Esto es un fósil, porque es un fósil, no queda otra. Pues resto, sí. Y esto es un animal vivo. Y también está vivo, sí. Y acá el que lo estudia dice, pero escúchame, el animal vivo es igual al fósil, no cambió nada. Bueno, se le dice fósil viviente a eso. Pero no es un fósil. Bueno. ¿Puedo hacer otra acotación más antes de que prosigas, Pablo? Sí, obvio. Sobre lo que habían preguntado del Cerro de los 7 colores, que habían dicho si eran los cambios de etapa, y vos dijiste que no necesariamente. A veces en esos cambios de estrato que se ven más cortos,
se representan desastres naturales como erupciones, incendios, depósitos de ceniza, no sé, cursos de agua que aparecen y desaparecen en menos de 2000 años, y eso deja marca, pero no es un cambio de era, ¿no? Sí. ¿Eso era una pregunta o una acotación? Porque si era pregunta no entendí No, la... era una acotación barra pregunta, ¿no? Como decir, primero una acotación para los compañeros y segundo una pregunta para vos, como diciendo, es algo que se ve a simple vista también, ¿no? Ese tipo de cosas. Es una gran pregunta. Y lamentablemente no tiene una respuesta sencilla, ni va a depender mucho el caso. Por ejemplo, en realidad para nadie es obvio. Digamos que la geología, estos conceptos son relativamente nuevos, ¿no? Tienen cientos de años, pero no es que saltan a la vista que vos decís, uy, esto es muy viejo y esto es más nuevo, sino que requieren cierta observación. En algunos casos es obvio, por ejemplo, si yo veo estos fósiles en el registro fósil, justamente en el registro geológico, sé que estoy en cierta parte del tiempo geológico. Me gustaría abrir esto en dos para no andar scrolleando. Yo sé que voy a estar por acá. ¿Por qué? Porque este animal se extinguió con los dinosaurios. Entonces, si yo lo encuentro, sí me va a parecer obvio. Y les puede parecer obvio a ustedes también a partir de ahora que ya lo saben. Pero no va a ser tan obvio, capaz, saber en qué parte me encuentro. ¿No? Requeriría saber un poco más de esos animales. No sé si esa era la pregunta. Si los cambios en el registro geológico eran más bien, tenían un correlato tan claro con lo que uno ve en la naturaleza. A veces sí y a veces no. Depende mucho la escala. La pregunta era más bien si esos cambios que se veían en el Cerro de los Siete Colores, por ejemplo, al ser más breves que los cambios de los tiempos geológicos, podían ser relatos de acontecimientos en el ambiente. Excelente, sí, tal cual. Lo dijiste muy claro. Son cambios de poco tiempo relacionados a cambios climáticos la verdad no tengo bien en claro las unidades del Cerro de Siete Colores, pero está relacionado con cambios climáticos relacionados con el alzamiento de los Andes, con periodos de inundación y de retroceso. Y si estoy tirando algo que es erróneo, va por el mismo lado igual. O sea, son cambios climáticos de poco tiempo. Y si tienen un correlato exacto. En el caso del Cerro de los Siete Colores es muy icónico porque se ve muy claro porque cambia justamente la proveniencia de los sedimentos, ¿no? Entonces uno lo puede ver a simple vista. En otros casos, como les comentaba, no es tan sencillo y va a depender de, por ejemplo, de encontrar determinados fósiles o incluso hacer análisis químicos sobre las rocas para ver si se puede sacar la edad, que no en todas las rocas se puede, la mayoría no. Entonces, lo que vos me decías está muy bien, tiene que ver con cambios de poco tiempo, que sí tienen un correlato con lo que pasó en el tiempo. En otros casos no va a ser tan fácil. Vamos acá. Bueno, una cosa más que lo agrego a este pequeño apuntecito que después se los paso, es que hay varios tipos de fosilización. Yo les comenté tres casos. El de lo que es la mineralización, en el caso de los huesos o de los caparazones de los animales, pero también va a haber otros tipos de fosilizaciones que tienen que ver, por ejemplo, con momificaciones, que eso se puede dar en mamíferos de la edad del hielo, porque quedaron atrapados en hielo y se dio un proceso de momificación que preservó la piel y otras partes blandas de los animales. Pero también puede haber carbonizaciones, que se da mucho en el caso de plantas, que no tiene que ver tanto con preservación de material óseo, sino con improntas del material vegetal sobre el sedimento.
También puede haber registros que tengan que ver no con las partes del animal, sino con sus trazas, como lo que son las huellas. O un caso muy interesante, aunque no es muy abundante, que son las fosilizaciones en ámbar, que se dan insectos, y también se dio, hay registros de ámbar con partes de vertebrados. De hecho, habían encontrado una cola con plumas. Es lo que estaba de un buscando. pequeño. Claro, para que vean un ejemplo que es distinto al del mosquito de Jurassic Park, pero muy interesante, que es la cola de un dinosaurio, que tiene plumas. En estos casos, la pluma es un material que es muy difícil que se preserve de otra manera. Entonces hay dos maneras que se preservó, porque como es un tejido blando, se deshace muy rápido. Entonces hay dos maneras en las cuales se preservaron plumas, que es ámbar, que creo que hay muy pocos casos, deben ser contados con los dedos de la mano, y improntas de lo que son los filamentos de las plumas. No, en el caso del Archaeopteryx, que si tenemos había leído, perdón Pablo que haga tantas acotaciones, pasa que me fascina la paleontología. Sí, acá ves que están lo que te decía, las marcas de las plumas. No son las plumas, porque no están, pero quedaron las marcas en el sedimento. Y esto también es un tipo de fosilización. Bueno, ahí quedó un poco más claro, creo. Sí, comentame. Sí, que había leído que están estudiando en base a ciertas impresiones fósiles de plumas, teorizando los colores que podían tener los dinosaurios aviares y no aviares con plumas, porque había como algo en los microfósiles de la manera en la que refractan la luz, que es un paralelismo con las aves de ahora, y estaban como estudiando eso y se descubrió que había muchos colores pardos, rojos y negros. Es una locura que puedan saber los colores de las plumas en base a eso. Claro. Bueno, en el caso de eso es muy interesante porque ahí vos tenés restos de pigmentos, ¿no? O trazas químicas que apuntan a pigmentos. Y también es un tipo de fósil. Pasa que son un poco más difíciles de ver, pero estaríamos hablando de material fosilizado. O parte que está en el registro fósil, que no es tan convencional como vemos los esqueletos de los invertebrados o los huesos de los dinosaurios. Así que bueno, fósiles pueden ser muchas cosas. Se llevaron en ese concepto, es clave. Esos fósiles están en el registro geológico, es decir, están en conjunto con las rocas y minerales que nosotros vamos a encontrar en la naturaleza. Y a partir de la lectura, la interpretación de ese registro geológico, vamos a estudiar el tiempo geológico. O sea, es algo que no podemos ver, pero está. El paso del tiempo es una realidad. Y ese tiempo geológico lo estudia la paleontología y la geología principalmente. Bueno, con esto, todo esto era un gran preludio. Hay más cosas que las van a poder ver en la diapositiva, que son estos ejemplos de momificación. Era un gran preludio para esto, para la historia de la Tierra. Antes quiero ver que estaba acá en la diapositiva. Bien, bárbaro. Es lo que les comentaba recién. Hay algunos fósiles que se van a llamar fósiles guía o marcadores porque son fósiles muy característicos de determinado momento de la Tierra. Yo acá les mostré uno que era el amonite, ¿no? Que estaba acá. Estos amonites son fósiles guía principalmente de toda esta parte de la historia de la Tierra, desde el Triásico hasta el Cretácico. Nos van a marcar, son muy útiles para los paleontólogos para identificar en qué parte del registro geológico están. Hay otros fósiles guía que van a tener que ver, como las plantas, por ejemplo. Esta es un clásico fósil guía, si no me equivoco, del Permico Triásico. Y hay distintos tipos de organismos que nos van a caracterizar determinados momentos de la historia de la Tierra. Y a este voy a volver porque es muy útil para hablar de la utilidad de los fósiles. Capaz que utilidad suena feo, ¿no? Porque, ¿para qué me sirve esto? Pero no, tiene una utilidad científica. Es decir, los fósiles, además de hablarnos de evolución y de cómo era la vida en el pasado, nos van a dar otras
pistas, más información. Así que bueno, una de las utilidades es esta, la reconstrucción paleoambiental. Es decir, no solo nos va a indicar cómo eran los animales, sino también cómo era su entorno, en dónde vivían. Así que bueno, yo a esto le agregaría también algo que tiene que ver con reconstrucción, que lo vamos a ver más adelante, con reconstrucción geológica, y acá hay un mapita de un continente antiguo. Así que bueno, empezamos la segunda parte de la clase. Voy a dar un descansito, pero más adelante, pues si no, no empiezo más con esto, que tiene que ver con lo que es el tiempo geológico. Y la primera parte voy a ir muy rápido, porque no tiene parte geológica, tiene parte astronómica. Y además de que no la manejo muy bien, no hay tiempo para esto. Pero básicamente, como lo dice la intro de la sitcom, de Big Bang Theory, todo comenzó con un Big Bang, o al menos eso es lo que sabemos. No sabemos si hubo algo antes, pero es el primer registro del universo conocido, es a partir de radiación. Sabemos que el universo se está expandiendo, les voy a contar cómo sabemos esto, pero no sabemos si hubo un antes de esto. Sabemos que el universo se está expandiendo, y eso nos llega a través de una radiación de registros electromagnéticos que se llama radiación cósmica de fondo. Y esa radiación se pueden hacer cálculos para saber desde hace cuánto está llegando. Y los cálculos dan que es una radiación muy vieja, muy vieja, que tiene más o menos 14.000 millones de años. Básicamente eso. Sabemos que algo pasó hace 14.000 millones de años, que no nos llega una radiación más antigua, y que todas las estrellas, todo el universo es posterior a esa edad, de lo que nosotros podemos ver. Y si hubo algo antes, no lo sabemos. Quiero que quede claro a niveles conceptuales eso. O sea, que no sabemos si es el principio del universo, pero sí es lo primero que nosotros podemos registrar de este universo. Y a su vez, como sabemos que el universo se está expandiendo, todo indica de que hace 14.000 millones de años, este universo, o sea, todas las estrellas, todas las galaxias, estaban concentradas en un punto. De hecho, no eran galaxias ni estrellas, sino que era una parte puntual de masa y energía. Esto dura relativamente poco tiempo así. Esto era una parte muy inestable del universo, que no tenía átomos, no tenía moléculas tampoco, sino que estaban las partículas subatómicas desacopladas de por sí. Y en muy poco tiempo ocurre una gran expansión que da origen a los elementos, a todo lo que nosotros conocemos como elementos químicos. La tabla periódica. El primer elemento que se forma es el hidrógeno, por eso es el más abundante también, es muy simple, y está en prácticamente todas partes. Nosotros tenemos hidrógeno como parte de las moléculas de agua, parte en las moléculas orgánicas de las proteínas, todo tiene hidrógeno. Luego se empiezan a formar elementos un poco más pesados, como el litio, el berilo, y esos elementos luego se agrupan para formar, esto es una simplificación, está muy bien explicado en lo que es el documental de Cosmos, pero quiero llegar a la parte de la Tierra, así que se agrupan en estrellas. Básicamente dan origen a cuerpos más grandes. Las estrellas a su vez van a formar por gravitación cuerpos de mayor extensión, como son las galaxias o los cúmulos de galaxia. Y esas estrellas tienen procesos tienen una vida. Esto no está ilustrado acá, lo voy a poner, vida de las estrellas. No todas tienen el mismo proceso, va a depender de su masa. Pero lo que son estrellas muy masivas, uy, quería ver una foto nomás.
me lo ilustre. Lo que son estrellas muy masivas terminan colapsando por su propia masa. Entonces, esto sería el caso de una de las estrellas, hipotética, no la conocemos, que era muchísimo más grande del Sol, mucho, mucho más grande, que colapsó. Y en el interior de esa estrella se estaban dando reacciones nucleares que formaban distintos elementos de la tabla periódica, principalmente hasta carbono. Pero también se forman por otras interacciones nucleares elementos más pesados como el hierro y el níquel. O sea, no se va a formar toda la tabla periódica en una estrella, pero sí nos va a dar suficientes elementos que son muy importantes en lo que va a venir después. Entonces, estas estrellas muy grandes colapsan por su peso y hacen una gran explosión que puede derivar en distintas cosas. En agujeros negros, por ejemplo, estrellas de neutrones, pero también pueden derivar en otras nubes de elementos. Es decir, a toda esta parte de la tabla periódica siendo eyectada a través del espacio, en lo que conocemos como nebulosas. Esas nebulosas, si no vieron una, pueden ver alguna foto detectada por el Hubble, por ejemplo, algún telescopio espacial, son así. Estas nebulosas, que son básicamente material atómico agrupado, pero sin formar aún planetas, puede ser que bajo determinadas circunstancias, por su masa, por la gravitación y por un montón de cosas que no nos vamos a meter, empiecen a formar discos de acreción. Y estos discos de acreción tienen básicamente forma de disco, vale la redundancia, pero tienen esta forma, ¿no? Se parecen un poco a un sistema solar, ¿no? Porque básicamente lo van a hacer. Pero hay discos de acreción también alrededor de agujeros negros y de otros cuerpos celestes. Básicamente es un montón de material que está orbitando en sí mismo o a partir de otro cuerpo celeste. Entonces, ¿a qué quería llegar con esto? Que esto es una galaxia, no es un disco de acreción. Pero a partir de ese material que fue eyectado por la explosión de una supernova, hace más o menos 4.600 millones de años, a partir de ese material empezó a pasar esto. Acá ya tenemos la imagen cocinada. Pero lo que se formó es un sistema solar. Es decir, a partir de una nebulosa se formó otra estrella, que es el Sol. Lo quiero poner, vamos a ver si encontramos alguna imagen. Formación del Sol. Acá está, bárbaro. Acá hay un croquis. ¿No? Acá tenemos lo que es el colapso de la nebulosa, que empieza a orbitar sobre sí misma, y que parte de ese material forma una estrella nueva, que en este caso es el Sol. Ahora bien, el Sol está formado principalmente por hidrógeno y helio. Está transformando constantemente hidrógeno en helio. En su centro hay reacciones de fusión que convierten que hace que choque en átomos de hidrógeno y forme helio, que es más pesado. ¿Qué pasa con el resto de los elementos? Es decir, el resto de los elementos que estaba en la nebulosa, que eran elementos mucho más pesados formados por la explosión de una supernova. Es decir, toda esta parte de acá, de la tabla periódica. Bueno, esos elementos también empiezan a chocar entre sí. Y cuando empiezan a chocar, se da lo que se conoce como acreción. Es decir, son un montón de materiales que empiezan a chocar como si fuesen, no se me ocurre ahora un ejemplo, como si fuese tenemos un bowl, le ponemos leche, yogur y le tiramos un montón de cereales y los empezamos a revolver. Bueno, algo parecido fue la formación del sistema solar. Entonces, empieza a pasar esto.
que tiene este nombre, acreción planetesimal. Y acá estarían los pedacitos de cereales de nuestro bowl chocando entre sí. Un bolonqui de galáctico, básicamente. Y esto duró unos cientos de millones de años. Básicamente unos 200, 300 millones de años estuvo pasando esto, hasta que más o menos se empieza a estabilizar. ¿Por qué? Porque se empiezan a agregar de tal manera que ya no tenemos pedacitos sueltos, sino que tenemos grandes cuerpos que los vamos a llamar planetas. Y al principio no estaba tan así, teníamos más planetas, más pequeños, principalmente en lo que era entre Marte y Júpiter. Y bueno, la Tierra, por ejemplo, no tenía su luna. Era un planeta más chico, y había otro por acá que se llamaba Teia, que más o menos tenía el tamaño de Marte. O sea, que eran dos planetas más chiquitos que la Tierra, que estaban más o menos en este estado. Era un estado no fundido del todo, había partes que estaban fundidas y partes que estaban sólidas, pero no eran más parecidos a asteroides que a planetas, asteroides muy grandes. Todo eso lo vamos a empezar a relatar en lo que es el eón adiano. El eón adiano viene de Hades. ¿Conocen algo de mitología griega? ¿Alguno? El infierno vendría a ser. Exacto, ¿no? Hades era el hermano de Zeus que vivía en el inframundo. Y nada podía ni entrar, o sea, entrabas pero no salías del inframundo, y era algo básicamente desconocido. Por eso se le puso este nombre, Adiano. Es algo que no conocemos mucho, que básicamente tenía aspecto bastante infernal, al menos en la concepción griega, judío-cristiana de lo que es el infierno. Tenía este aspecto, a ver si está en la diapositiva. No era... Quiero algo un poco más heavy metal. Ahí está, esto. Tenía este aspecto. Como ven, hay partes que estaban fundidas completamente, estaban en estado líquido, y partes que estaban un poco más sólidas, pero no eran continentes ni nada por el estilo. Tenemos un Sol muchísimo más grande, porque todavía estaba en sus estadios iniciales de formación. Y si podemos ver algo más acá, vemos un montón de entrada en la atmósfera. Todavía no había una atmósfera, sino impactos de cuerpos celestes, de cuerpos rocosos, porque todavía estábamos en formación del sistema solar. Acá esta es una representación que me gusta más. Vemos partes fundidas, totalmente fundidas, y partes sólidas, pero que rápidamente se fundirían por el impacto de asteroides. Y todo eso es lo que conocemos como adiano. Ay, me perdí. ¿Dónde estábamos? Acá, en esta. ¿Y qué tenemos del adiano en la actualidad? Nada. Cero. Cero. Absolutamente nada quedó del adiano. Hay dos cosas. Meteoritos que tienen edad adiana y cristales microscópicos. Esos cristales microscópicos fueron conservados en otras rocas que son más recientes. Y que no son del adiano, en realidad son un poco más recientes. Así que nos vamos a concentrar en lo que son los meteoritos. Meteorito metálico. No sé si será de edad adiana. Pero básicamente hay un montón de este material del adiano que quedó orbitando el sistema solar durante miles de millones de años, hasta poco tiempo, y cayó en la Tierra. Es decir, este material se preservó, es el único material del adiano que se preservó a lo largo de los millones de años, porque quedó intacto, y dio la casualidad que cayó en nuestro planeta. Eso es lo único que tenemos del adiano. Nada más. Y se les puede hacer algo al material rocoso. No a todos los materiales se les puede sacar la edad
a través de algo que se llama datación isotópica, que lo vamos a poner acá en los conceptos claves. ¿El carbono 14? El carbono 14 es una, pero hay distintos tipos de datación isotópicas para distintos materiales. El carbono 14, por ejemplo, sirve para material orgánico, o sea que tiene carbono, y tiene un periodo de vida, si no me equivoco, de 50.000 años. Para cosas más antiguas se van a usar otros isótopos, o sea, otros elementos, como el uranio, el torio, el plomo. Ernesto tiene un doctorado en geología isotópica, así que él sabe muchísimo de eso. Es esto. La datación isotópica es un estudio de laboratorio que nos permite identificar la edad de una roca. Y eso nos va a dar un número, o sea, eso nos va a dar básicamente este número, que era el de 4.600 millones de años. ¿Pero dónde lo podemos hacer? En meteoritos. Porque no nos quedó nada de la Diana. No sabemos absolutamente nada. La única forma de saber cómo era algo es a través de los meteoritos. De hecho, como ven, la tabla estratigráfica se inicia con un recorte. No estamos muy seguros de cuándo fuese el inicio de la Tierra. Sabemos más o menos que por acá, a mitad del Adiano, la Tierra colisiona con este planeta que se llamaba Teia y forma la Luna. Eso pasa en el Adiano. Uy, me perdí de vuelta. En nuestro calendario universal sería en septiembre. Es decir, fíjense todo lo que pasó del universo, pasaron casi 10.000 millones de años hasta que se formó el sistema solar y la Tierra. Si nosotros hacemos un calendario de la Tierra, recién estamos arrancando en el Adiano. Y a partir de este impacto se eyecta material fundido que termina formando la Luna. De acá tampoco sabemos mucho hasta que empieza a enfriarse el planeta. El planeta pasan dos cosas. Por un lado, se empieza a formar lo que Ernesto les comentó en la primera clase, ¿no? El manto, la corteza, porque se empieza a enfriar de afuera hacia adentro. Y además, también cesa, aunque no del todo, todo lo que es la acreción. Es decir, siguen cayendo meteoritos, tenemos un montón de bombardeo de meteoritos, pero el sistema solar se empieza a estabilizar en determinadas órbitas. Los planetas ya se forman y no hay tanto caos, digamos. Igual sí la lluvia de meteoritos continúa unos cuantos millones de años. Cuando pasa ese enfriamiento, que tampoco tiene una fecha puntual, más o menos por acá lo vamos a empezar a llamar Arqueano. Y acá lo que vamos a tener es la formación de los primeros continentes. Es decir, como ya nuestro planeta se está enfriando y ya no tenemos los mares de lava que teníamos en el Adiano, se empiezan a formar pequeñas islas. Pequeños bloques, cada vez más estables, es decir, que no se deshacen por impactos de meteoritos o por fusiones de la corteza terrestre, que van formando los núcleos continentales. Entonces empezamos a tener pequeños continentes de muy pequeña extensión. Ah, y a todo esto algo muy importante, yo lo mencioné implícitamente. El agua. El agua está en estado gaseoso durante el Adiano, porque la temperatura era muy alta. Cuando el planeta se va enfriando, el agua condensa y se forma un gran océano. Así que lo que nosotros vamos a tener es la edad de la Tierra. Yo esto, si me disculpan, voy a abrir mi canal de YouTube y se los voy a empezar a mostrar con algunos videos que tengo ahí que me interesa más. Que tiene muy buenas imágenes. Así que... Bien. Esto lo vamos a mutear para que no salga el sonido.
y vamos a ir súper rápido. Si los quieren, después les paso el link del canal de YouTube, que cuenta la historia de la Tierra. Pero cuando se empieza a enfriar nuestro planeta, pasamos de esta imagen, en los videos le pongo humor, ¿no? Así que va a tener cosas que no tienen nada que ver. Pasamos de esa imagen a una imagen un poco más así. Que acá sí lo había ilustrado. O sea, tenemos todavía un planeta completamente pelado, sin nada, sin vida, pero tenemos agua, al menos. Eso va a ser lo que es el arqueano. Este es el paisaje. ¿Qué otra cosa tenemos que es muy importante? Volcanismo. Por supuesto, el volcanismo continúa hasta el día de hoy, hay volcanes activos, etcétera, etcétera, pero en ese momento era muchísimo más activo y había distintos tipos de volcanismos que hoy no están presentes, que tenían que ver con un enfriamiento temprano de la Tierra. Como la Tierra todavía continuaba muy caliente en su interior, la corteza era muchísimo más grande y el manto era mucho más grande y la corteza era muchísimo más finita. Entonces había procesos de desgaste, básicamente, que formaban volcanismo. Entonces teníamos un montón de volcanismo que lo que hacían era básicamente seguir alimentando la formación de la atmósfera. Muchísimo dióxido de carbono se aportaba. Y otros elementos como azufre, hidrógeno, metano, y es muy clave el metano. ¿Alguien sabe la fórmula del metano? CH4. Bien. Es la molécula orgánica más simple. Y aparentemente, no se sabe del todo, pero fue clave para la formación de las primeras moléculas orgánicas. El paso de lo que era simples moléculas inorgánicas, como el dióxido de carbono, a moléculas orgánicas, pero que no pertenecían a ningún ser vivo, como el metano, o otros elementos orgánicos, incluso moléculas bastante complejas como aminoácidos. Eso se empezó a formar a partir de los pequeños ladrillos que habría aportado el volcanismo. No estamos seguros si esto fue así, pero es muy probable que haya sido así. También se cree que pudo haber algo de... Alguien lo había nombrado en la primera clase, si no me equivoco, de paspermia, o sea, aporte de material orgánico del espacio. Pero bueno, me voy por las ramas. Lo que se sabe es de que se empiezan a generar moléculas cada vez más complejas que van a ser el puntapié inicial para los primeros organismos en la Tierra, que eran básicamente células muy simples que no tenían núcleo, sino que eran procariotas, o incluso una versión desconocida de no procariotas, incluso más simples, más parecidas a los que serían, no sé, virus, o cosas que no sabemos del todo. Pero lo que sí sabemos es de que estos primeros organismos intercambiaban, primero se reproducían, o sea, ya estaban vivos, o sea, tenían ciertas funciones que asociamos a la vida, y además tenían intercambio de material genético. Y esto nos vamos a un concepto que habíamos arrancado acá, que era el de evolución. Estos organismos no solamente se reproducen, sino que además empiezan a cambiar rápidamente. Por varias cosas. Primero porque se reproducen, entonces en su reproducción tienen mutaciones aleatorias que los hacen ser diferentes entre sí. Pero además, estaban siendo bombardeados por muchísima radiación, lo cual aumentaba las probabilidades de mutaciones. Y otra cosa más, que sigue existiendo hasta el día de hoy, pero en ese momento era mucho más importante, que era el intercambio horizontal de genes. Es decir, estas bacterias o protobacterias estaban intercambiando material genético entre sí. Lo cual era un gran lío evolutivo, muy interesante desde el punto de vista de la biología, porque hoy en día no tenemos otros procesos. Pero rápidamente estos organismos muy simples se complejizan y adoptan nuevas funciones. Principalmente una básica,
que es la de conseguir energía. Recordemos que estos organismos nacen en un planeta que hace no mucho tiempo era, bueno, ya lo perdí, ¿no? Era esto, o sea, nacen en un planeta muy hostil. Y cuando se enfría, empiezan a, de alguna manera, los sobrevivientes son los que pueden conseguir energía de otra fuente, que no sea el volcanismo. Y aquí aparecen los primeros organismos fotosintéticos. Igual pasa muchísimo tiempo para que suceda esto. Hubo muchísimas mutaciones que se tuvieron que dar para que surjan los primeros organismos fotosintéticos, es decir, los que podían aprovechar la luz del sol. Eso más o menos pasó a los 2000 y pico de millones de años. Ya estaríamos terminando el Arqueano. O sea, fíjense todo lo que pasó, casi 2000 millones de años de historia de la Tierra, o sea, la mitad de la historia de nuestro planeta, en un planeta desértico, con organismos que estaban a muy poco de ser considerados algo no vivo, que se fueron complejizando, y recién acá, cuando entramos en el proterozoico, empieza a pasar algo muy importante. Estos organismos tienen un éxito increíble, se empiezan a reproducir al punto de poblar toda la Tierra y formar estas estructuras que están ilustradas acá, que se llaman estromatolitos. Los estromatolitos va a ser el primer registro fósil que tenemos. Hay algunos que se forman en la actualidad, pero hay muchos del registro pasado. Estos son actuales, digamos, se están formando al día de hoy. Que son sedimentaciones formadas por depósitos de excreciones de bacterias, que van dando estas estructuras. Y estos eran muy comunes más o menos a los 2000 millones de años. Si vamos a nuestro calendario geológico, ¿no? el calendario universal, estaríamos acá, a los 3000 millones de años. Un 1 de mayo. Fíjense, pasó casi la mitad de la historia de la Tierra. Y en acá empieza a pasar un montón de eventos. No es casualidad que esto estaba casi pelado hasta acá. ¿Qué pasa con la fotosíntesis? Si recuerdan, básicamente lo que hace es utilizar dióxido de carbono más la energía del sol para liberar oxígeno. El oxígeno estaba prácticamente ausente en la atmósfera de la Tierra. Había muchísimo dióxido de carbono, había muchísimo metano, había otros gases como azufre, sulfídrico, etc. Cuando se empieza a liberar oxígeno, el metano reacciona, desplaza completamente el resto de los gases, y el oxígeno empieza a ocupar cada vez más porcentaje de los mares, porque primero se liberaba, por supuesto, esos organismos estaban en el agua, empiezan a liberar cada vez más cantidad de oxígeno, y luego cuando ya no queda por saturar todos los mares, pasa a la atmósfera. Y esto produce cambios terribles en la Tierra, al punto de provocar algo que casi extingue la vida, que es una glaciación. Como los gases que había antes funcionaban como una especie de manta, eran gases invernaderos, el metano y el dióxido de carbono, al reducir esa cantidad de gases efectos invernadero, lo que pasa es que se enfría la Tierra y produce la primera glaciación. Esto pasa más o menos acá, a los 2800 millones de años. Y ocurre varias veces, no va a ocurrir una. Y nuestro planeta tiene estos pequeños cambios que tienen que ver con pequeñas glaciaciones, pequeñas no, grandes glaciaciones, y formación de continentes pequeños. Que les comentaba que eran islas, no eran continentes como los actuales, eran pequeñas islas. Acá hay algún dibujo. En este caso, bueno, ya tenemos un continente un poco más grande porque estamos bastante más avanzados. Pero, como ven, es mucho más pequeño que los continentes actuales. Para ponerles uno, les voy a poner este. Ur Supercontinent.
Miren lo que era. Entonces uno de los primeros supercontinentes, una islita en el medio de un mar. Hay algunas animaciones que si después se las encuentro se las subo al campus, de que mostraban cómo estos continentes se van cada vez aumentando de tamaño hasta formar continentes cada vez más grandes. Y la Tierra pasa por un estadio en el cual no me voy a meter demasiado, pero es todo el Proterozoico, que básicamente se llama eón aburrido, se le dicen algunos geólogos, porque no pasa mucho. Se forman continentes, hay cambios en la vida, pero son a pequeña escala. ¿Qué más sucede? Lo que pasa son principalmente una transformación de lo química del agua y de la atmósfera. Y pasamos desde un planeta que era bastante distinto al actual, a un planeta que se empieza a parecer cada vez más al presente. Si nosotros tuviéramos una máquina del tiempo, y yo viajo instantáneamente al pasado, al Proterozoico, o sea, me pongo más o menos acá, si no llevo ningún traje especial, me ahogo, porque no había oxígeno en la atmósfera, o sea, y además había muchísima radiación, o sea, era un planeta muy distinto, muy, muy hostil. Ahora, en cambio, si yo me voy acá, ya pasaron unos 2000 millones de años más, bueno, ahí ya probablemente pueda respirar y otras cosas, porque ya es más parecido. Al menos en lo que es la física y la química de la atmósfera. Y me voy a concentrar en esta partecita de acá, antes de pasar a las otras columnas, que es el neoproterozoico. Las últimas partes de este eón, donde pasan dos cosas. Por un lado, una glaciación muy importante que va a estar más o menos a los 700 millones de años, que es la famosa Snowball Earth, en inglés es tierra bola de nieve. Esto pasó varias veces, creo. Digo creo, porque en realidad no se sabe. Probablemente haya pasado 2 o 3 veces. Bueno, esta es una representación artística, porque está América del Norte, ¿no? Vamos a poner una, no sé, donde no se ven los continentes. La Snowball Earth básicamente fue una glaciación tan intensa que la Tierra quedó completamente cubierta de hielo, con excepción de la franja ecuatorial, donde hacía más calor, y lo que se cree es que la vida llegó casi a un punto de extinción total, con excepción de la que se preservó en latitudes ecuatoriales. Esto pasó varias veces, como les comentaba, la última vez que pasó fue hace 720 millones de años, en lo que es el periodo criogeniano. Y eso se ha registrado, tenemos registro de esto, porque encontramos rocas que pertenecieron... Uy, ¿cómo le explico esto? Es muy difícil. Rocas que se asocian al transporte de un glaciar. Los glaciares transportan rocas muy grandes. Y forman unas rocas que se llaman diamictitas, que bueno, tienen bloques muy grandes transportados por los glaciares. Hay diamictitas de muchos tipos, pero algunas son glaciares. Y se encontraron diamictitas glaciares que tienen una edad de 700 millones de años. Eso ya nos indica una cosa. Hubo una glaciación hace 700 millones de años. Pero lo interesante es que se encontraron esas rocas en latitudes cercanas a los trópicos. Entonces nos indica otra cosa. No solo que hubo glaciaciones hace 700 millones de años, sino que las glaciaciones fueron muy extensas. Bien, todo esto era para decirles que esto no es una fantasía, ni una hipótesis tirada de los pelos, sino que es algo que está sustentado por evidencia geológica. Y acá vamos atando algunos cabos. Voy a dar un breve descanso de 5 minutos más. Hasta ahora se entienden, y disculpen que vaya rápido, pero nos falta un montón. ¿Se entendió más o menos? Sí, sí, se le puede seguir el hilo. Sí, bueno, recuerden que tienen material por si quieren profundizar, y obviamente la podemos seguir en los foros. Ahí no va a haber límite de tiempo. Yo me puedo copar, o Ernesto se puede copar también respondiendo todo lo que ustedes quieran saber. Esto está muy bien explicado en el material bibliográfico. Les voy a pasar el link a mi canal de YouTube, aunque me dé vergüenza. Se los voy pasando ahora.
que se llama Dinoscopio. Gracias. En realidad es un proyecto, no sé si voy a subir más videos, era un proyecto donde cuento otra historia de la Tierra con fines didácticos. Y lo comparo con cosas que ocurrieron en el 2021. Ahí hay varios videos del inicio de la Tierra hasta la actualidad. Bien, voy a dar 5 minutos de descanso. Voy a poner el cronómetro de vuelta. Así que 20:46, 20:47 vuelvo a prender la cámara, ¿les parece?